Las cadenas del castigo. Se cuenta que en el año de 1530 a la Ciudad de México, proveniente de la Nueva España, llegó don Rodrigo Ponce, el cual tenía dos hijas las cuales eran muy distintas físicamente. Sofía, la hija mayor, era una excelente persona llena de alegría y de deseos de ayudar a los demás. No había momento en el que no estuviese riendo o tratando de hacer reír a los demás, por lo cual rápidamente se ganó el cariño de los sirvientes y de todos los vecinos y población de la Nueva España. El único defecto que se podía decir que tenía era que no era muy guapa, pero la belleza que le faltaba en el exterior la tenía 1000 veces más en el interior. Angélica, su hermana, era todo lo contrario: déspota, grosera, berrinchuda, prepotente y demás actitudes que hacían que todos creyeran que ella era una mala persona, y no estaban equivocados. Poseedora de una increíble belleza y de unos ojos que se comentaba eran los más hermosos de la Nueva España, Angélica hacía gala de sus finas joyas y sus caros vestidos cuando salía a pasear por la calle, mientras su hermana repartía las monedas de oro que su padre le daba para que se comprara vestidos y joyas. Esta actitud a su padre le gustaba mucho, ya que se podía dar cuenta la calidad de persona que era su hija mayor. Pero al contrario, Angélica aborrecía a su hermana y siempre buscaba un motivo para tratar de hacerla de menos y burlarse de lo que hacía al desperdiciar el dinero en los pobres. Se cuenta que también en esos años llegó a la Nueva España el joven portugués Mateus Aveiro, el cual era poseedor de una fortuna envidiable pero muy inferior a la de la familia Ponce. Por azares del destino, un día mientras Sofía daba un paseo por la plaza principal ayudando a los pobres que ahí se encontraban, miró a lo lejos acercarse al joven Mateus, el cual ya la había investigado y sabía de la gran fortuna que su familia poseía, así que en ese momento decidió cortejarla y casarse con ella para incrementar su fortuna. Don Rodrigo Ponce no puso peros cuando al pasar de los meses Mateus le pidió la mano de Sofía, ya que sabía que la familia de este era respetada y también poseía riqueza. Lo que desconocía totalmente eran las intenciones del joven portugués. La boda se llevó a cabo en la Catedral de la Ciudad de México, llena de lujos y de ostentosos regalos. Pasaron los meses y el padre de Sofía y de Angélica falleció, lo cual orilló a que Sofía invitara a vivir a su hermana a su casa para que no estuviese sola y así poder cuidar de ella. Ese fue su gran error, ya que desde el momento en el que Angélica puso un pie en la casa de Sofía, su principal propósito era quedarse con su marido y hacerla a ella a un lado. Como era de esperarse, no tardó mucho en lograr su objetivo y ya había amorío entre los dos infieles. Mateus cada día descuidaba más a Sofía y era más frío y estricto con ella, hasta llegar el punto en que no podía salir de la casa ni hacer sus buenas obras hacia los pobres y más necesitados. Cierta noche Sofía despertó sobresaltada por un sexto sentido que le decía que se levantará. Al mirar descubrió que Mateus no estaba con ella en la cama. Tomó unas velas y decidió ir hacia la sala de su casa y sintió una puñalada en el corazón cuando vio a su esposo y a su hermana entregándose a sus más oscuros deseos entrelazados mientras se prometían amor eterno. Esto destrozó a Sofía y todo el amor y bondad que habitaba en ella murió para engendrar odio y desesperación. Los amantes, al verse descubiertos, no se inmutaron. Mateus se puso de pie y con un fuerte golpe en el rostro derribó a Sofía, la cual se llevó las manos a la nariz al sentir que tronaba el tabique de la misma. Aquel hombre sacó todo el coraje que tenía hacia su esposa, golpeándola una y otra vez en el rostro hasta dejarlo deforme, con la mandíbula y la nariz destruidas. La tomó de los cabellos y la arrastró hacia una habitación que estaba por debajo de la casa en la que vivían, la cual había servido como un calabozo para aquellos sirvientes que no entendían. En ese momento Angélica reía y veía lo que según ella merecía su hermana. No tuvo piedad y acompañó a su hombre hacia la habitación que sería la última para su hermana. Mateus encadenó de manos y pies a Sofía y a Angélica sin importar la hinchazón y el dolor que sentía su hermana por los golpes recibidos. La pateó múltiples veces en las costillas y en la cara sin escuchar las plegarias que Sofía hacía para que la dejaran en paz. Desde ese día el infierno para Sofía había empezado.
Todos los días en punto de las 3 de la tarde Angélica bajaba con un plato lleno de sobras del día anterior y se los daba a su hermana, la cual parecía un animal por la poca higiene y los golpes que recibía diariamente de aquellos amantes. Poco a poco Sofía fue perdiendo la razón y el objetivo de vivir. Ya no recordaba a su padre, ni las calles, ni a sus amigos, ni siquiera a la luz del sol. Su vida se había convertido en un infierno de cadenas pesadas y frías. Los golpes, las risas, las burlas y el maltrato físico y psicológico estaban terminando con la vida de aquella mujer que solo sabía dar luz a los demás. Pero fue una noche fría de invierno cuando los amantes bajaron para verla y entre risas y burlas la golpearon una y otra vez, y con una frialdad increíble Angélica clavó su tacón en el ojo izquierdo de su hermana, lo que ocasionó que empezara a convulsionar y a quejarse del intenso dolor que sentía, lo que ocasionó que le respondieran con fuertes golpes en la cabeza hasta que Sofía ya no se movió. Los dos amantes, al ver muerta a Sofía, se alegraron y decidieron enterrarla ahí mismo, por lo cual pagaron a unos trabajadores para que hicieran un hoyo y así, sin quitarle las cadenas, la enterraron. Pasaron los meses y una noche Mateus despertó por un ruido de cadenas que se escuchaba en las escaleras. Con miedo tomó su espada y se dirigió hacia las escaleras. Con cautela bajó uno por uno los escalones e hizo una revisión minuciosa por toda la planta baja, pero no encontró nada. Se dirigió a la cocina para tomar un vaso de agua y la tranquilidad de la noche fue interrumpida por un grito de dolor y terror. Era Angélica, que pedía ayuda desde la habitación principal. Rápidamente Mateus subió las escaleras y al abrir la puerta con horror vio a una mujer con la carne podrida, la cual se le caía en pedazos. De su ojo izquierdo brotaba un líquido rojizo con un olor nauseabundo. En sus manos y pies traía cadenas y en su rostro una expresión de odio y maldad. Cuenta la leyenda que Sofía regresó desde el mismo infierno para vengarse de los amantes que habían cometido atrocidades con ella. Se dice que esa noche el espectro los bajó de los cabellos hacia la habitación en la que mientras estuvo viva fue su hogar. A partir de ahí las versiones son muy variadas y distintas. Lo que sí es un hecho es que algunos meses después de aquella casa empezó a salir un aroma fétido a muerte. Los vecinos llamaron a las autoridades y estas, en compañía del Santo Oficio, entraron a la casa y lo que hallaron los llenó de miedo y terror. En aquella habitación subterránea se encontraban encadenados de manos y pies don Mateus y doña Angélica con expresión de terror y dolor. Las cadenas parecía que les hubiera quemado la piel. En sus cuerpos se encontraban golpes, arañazos profundos los cuales llegaban hasta sus huesos. Les habían sacado los ojos y la lengua estaba incompleta, y justo en medio de ellos el cadáver de doña Sofía, que sonreía maliciosamente y en sus manos tenía los ojos de aquellos amantes que la traicionaron. Se cuenta que incluso en la actualidad en aquella casa se pueden escuchar lamentos, gritos y súplicas de 3 diferentes voces, y cuentan que en ciertas noches se puede ver a una mujer caminando con pesadez mientras arrastra unas cadenas. Los más ancianos dicen que si eres infiel y entras en esta casa muy probablemente no puedas salir después, ya que el espíritu de Sofía sigue penando hasta que pueda liberar todo el dolor y sufrimiento que alguna vez ella tuvo. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado El Solo y esto ha sido una historia de El Abismo. Buenas noches.